Bueno, continuando con nuestros ejercicios, ahora vamos a aprender diccionarios en Python. Para eso vamos a trabajar con estos elementos que tenemos acá. ¿Cómo creamos un diccionario? Si yo le doy Enter acá, mi inteligencia artificial me entrega la sugerencia. Bueno, podemos decir que un diccionario en Python se refiere a una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de palabras clave-valor. Lo que quiere decir que cada elemento consiste en una clave única que solo tiene un valor y ese valor es asociado a esa clave. La ventaja de estos diccionarios es que son muy versátiles y yo puedo acceder fácilmente a la información, puedo organizar y recuperar datos de manera eficiente. Entonces, como ustedes se dan cuenta en la imagen que tenemos acá, mi diccionario va a ser este, ¿cierto? Mi diccionario tiene pares de trabajo. Primero lo voy a encerrar en llaves, listo, y cada clave valor va a estar separado por comas. Acá tengo una coma, tengo otra coma porque tengo 3 clave valor. Esta sería la clave y este sería el valor de esa clave. Mi clave sería, por ejemplo, nombre y el valor, pues William. Recuerden que podemos utilizar los dos tipos de comillas. Por facilidad yo utilizo la doble comilla. Nombre, vamos a utilizar ahora edad, 100 años, y a continuación la ciudad. Lo que yo puedo hacer acá es imprimir entonces el diccionario y voy a ver en mi consola la creación de mi diccionario, que consiste en series de pares valor, de clave valor, clave nombre, valor William, clave edad, valor 100, clave ciudad, valor Bogotá. Para que yo pueda acceder a los elementos del diccionario, basta con llamar al diccionario y en este caso llamar la clave que necesito. ¿Listo? Si yo imprimo esto al final, voy a tener el nombre William. Y en esto consiste y por eso se organiza la información. Me doy cuenta que es más fácil que yo pueda buscar el nombre de William con la palabra clave nombre y no teniendo como en las listas un número organizado, pero que no sabría yo por dónde encontrarlo. Para que yo pueda modificar el diccionario, lo que podría hacer es poner mi nombre y mi apellido. ¿Cómo lo hago? Llamo el diccionario y a continuación en corchetes voy a poner la clave y le asigno el valor nuevo o el nuevo valor. A continuación lo que vamos a hacer es imprimir nuestro diccionario y me doy cuenta que mi nombre ya no es William, sino William Vargas, porque hice una modificación llamando la clave nombre del diccionario. Si yo necesito agregar algunos elementos adicionales a mi diccionario, basta con simplemente llamar de la misma manera, ¿cierto?, a mi clave, pero en este caso agregarle el valor que yo desee. Pero resulta que me equivoqué y ahora lo que yo necesito es eliminar los elementos del diccionario. Para que yo pueda eliminar los elementos del diccionario voy a utilizar la palabra clave del de delete. ¿Listo? Y con esto voy a borrar la clave que tengo en edad. En este caso vamos a imprimir nuevamente el diccionario y en el elemento número 5 se dan cuenta que borré tanto la clave como el valor de edad. Entonces él me elimina la parejita. ¿Cómo hacemos para saber si existe o no existe una clave? Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es llamar la clave y voy a hacer el recorrido en diccionario. Ejecutamos y me doy cuenta que no tenemos la edad porque la acabamos de borrar. Entonces me da como respuesta un valor en falso porque no la encontró. Existía, pero como la acabamos de borrar, él ya no la entiende. Si ahora lo que queremos es generar o saber la longitud, igual que con las listas voy a utilizar length.
y a continuación ejecutamos y él me va a decir que la longitud es de 2. ¿Por qué? Porque tengo dos clave valor. Una se llama nombre y la otra una pareja que se llama nombre y una pareja que se llama ciudad. Cada clave con su valor asociado. Para recorrer el diccionario voy a utilizar la misma estructura que con las listas, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer acá es generar un bucle for que llame a diccionario, ¿cierto? Y en clave yo almacene cada uno de los datos del diccionario. Y luego imprimo la pareja clave diccionario, ¿listo? Y aquí lo que hacemos es anidarlo. Como resultado, lo que yo voy a tener acá es el nombre William Vargas, ciudad Bogotá. Y de ahí en adelante llamaría a todas las pares clave valor que tenga mi diccionario. Como ejercicios para este tema, entonces tenemos los que vemos en pantalla. Bueno, haciendo un resumen de las listas y los diccionarios que acabamos de ver en este video, la pregunta del millón es, bueno, profe, pero ¿cuándo voy a utilizar yo las listas y cuándo voy a utilizar los diccionarios? Eso depende de la naturaleza de los datos. El tipo de operaciones que necesita realizar es diferente para cada uno de ellos, pero hay algunas directrices que usted puede tener presentes para que pueda ayudar a decidir cuándo utilizar listas y cuándo utilizar diccionarios. Comencemos con las listas. Cuando usted necesita una colección ordenada de elementos, es muy importante utilizar las listas porque recuerde que se almacenan uno a uno y son organizadas. ¿Listo? Cuando son del mismo tipo o de valor similar, ¿sí? el mismo tipo de dato, yo puedo utilizar las listas. O cuando yo puedo duplicar o repetir los datos. ¿Listo? ¿Y qué otro podría ser? Cuando yo puedo agregar o quitar elementos con mucha frecuencia, digamos, porque es más fácil almacenar. Por el otro lado, ¿cuándo puedo utilizar yo los diccionarios? Entonces, primero es cuando yo necesito una asociación clave-valor y es más fácil para mí identificarlo de esa manera. Entonces, nombre William, empresa, cualquier empresa, ciudad, cualquier ciudad, y así clasificando cualquier par de clave-valor que exista en su industria. Pero también es importante que si yo necesito buscar una información rápido, pues yo voy a utilizar un diccionario porque tengo una clave. O por ejemplo, cuando yo tengo en una empresa, digamos que la dificultad de almacenar porque la estructura de los datos es mucho más compleja o debe ser etiquetado, por ejemplo, un código de barras. Y en los diccionarios usted no necesita una secuencia ordenada de datos. Entonces, como ven, este es el video de listas versus diccionarios. Espero que les vaya muy bien con los ejercicios.